Entonces, hoy vamos a hablar sobre el ayuno y vamos a tener en cuenta algunos pasos de los cuales nos habla la palabra con respecto al ayuno. El ayuno que Dios escogió es algo muy, muy significativo, es algo muy, muy glorioso. Algunas saben, pero otras no saben. Y quiero contárselos, cuando yo conocí al Señor, yo era una persona que escuché que el ayuno tenía poder, que cuando uno ayunaba había un poder muy especial. Entonces a mí, pues obviamente no me habían dirigido exactamente cómo hacerlo, solamente me decían que no comiera, pues lo que es el ayuno, ¿no? No coma, ore y lea la Biblia. Y así lo hacía, pero en el transcurso del tiempo yo me di cuenta que había personas que ayunaban y que estas personas ayunaban y eran muy intencionales cuando decían, Dios me mostró este ayuno, Dios me dijo que ayunara. Y yo decía, pero pues realmente a mí Dios no me ha mostrado porque yo asumía que yo decía, voy a hacerlo, ¿cierto? Entonces ellas decían, Dios me dijo que ayunara 3 días, Dios me dijo que ayunara así. Bueno, estas personas daban testimonio y todo. Y yo entonces le dije un día al Señor, ya estábamos pastoreando recién, pues en la iglesia de Cartagena. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, pues la gente dice eso, yo quiero que tú me guíes en un ayuno. ¿Cómo es que tú me vas a guiar en ese ayuno? Y cuando Dios me muestra con la Biblia, yo estaba leyendo la palabra de Dios y Dios me muestra que a través eh, de la toma de Jericó, lo que habían hecho era dar 7 vueltas durante 7 días, ¿no? Las que conocen la historia, entonces era para que las murallas de Jericó cayeran, para que las murallas de Jericó fueran destruidas. Entonces Dios dio una orden. Durante esos tiempos iban a rodear las murallas 7 días, entonces ellos debían dar 7 vueltas. Y al séptimo día debían gritar y con el grito de victoria los muros iban a caer. Entonces yo entendí que Dios me guiaba a que yo ayunara 7 días. Luego fui al ayuno de Daniel y él ayunó 21 días. Entonces entendí que lo debía a empezar el día 21. Y entonces me dio un versículo que está en el Salmo 81, que es, toca trompeta en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Yo lo relacioné con el domingo. Eso fue relacionado, eso no es que esté escrito así en la Biblia, pero yo lo relacioné de esa manera. Entonces, yo lo hice de esa manera, yo lo hice durante el día no comía, por la noche lo levantaba porque los israelitas daban las vueltas a la tierra, a las murallas de Jericó durante el día y por la noche, pues por la tarde ya se iban para sus lugares de donde estaban. Entonces yo lo hice de esa manera. Y pues lo hice y eso fue muy obediente al Señor en la oración, en la lectura de la palabra. Y para gran sorpresa mía, para gran bendición que Dios dio, el domingo estoy en la iglesia y entonces llegó un hombre que creo que asistía a la iglesia y cuando yo estoy ahí, yo veo que se para al frente un hombre con una trompeta y comienza a tocar unas canciones. Pues yo sentí la reconfirmación de Dios porque el versículo del Salmo 81 decía, toca trompeta en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Y resulta que él había ido y le había pedido el favor a mi esposo, pues que él había asistido a la iglesia y que él quería tocar pues la trompeta, que si lo dejaba como pues como algo especial. Y mi marido lo dejó, pero lo que yo entendí es que Dios estaba confirmando algo que él ya me había mostrado que pues que iba a hacer, ¿cierto? Eso fue muy diciente para mí, eso fue muy, muy bonito, muy especial. Y bueno, entonces Dios me confirmó que el ayuno era parte de lo que Él quiere hacer. O sea, realmente el ayuno era
Dios obrando a través de todo su favor y su misericordia a la vida nuestra. Entonces, hoy quiero hablarles sobre precisamente el ayuno, ser parte del cambio. Tú como mujer puedes ser parte del cambio. O sea, no salimos ahorita de pronto a marchar, no salimos ahorita de pronto a hacer manifestación, pero en el espíritu nosotros podemos hacer grandes cosas, tanto para lo que está pasando a nivel de Colombia, en todo en todas las luchas que hay, como con el COVID, nosotros podemos pararnos en la brecha y nosotros podemos orar y nosotros podemos clamar, ¿sí? Dice que el poder del ayuno con la oración, realmente hay un poder muy especial y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que Jesús enseña sobre el ayuno. Y en Mateo 6, 16, 18, Jesús enseña de la siguiente manera: cuando ayunen, no pongan cara de tristeza como los hipócritas, que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos la exposición de tu palabra. Y pido, Señor, que me des palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu y palabra profética, Señor. Habla a nuestros corazones de manera sobrenatural. Entonces aquí habla cuando ayunen, o sea, Jesús está dando por hecho de que va a ser algo que vamos a poner en práctica. ¿Qué es ayunar? Dejar de comer. Cuando nosotros ayunamos, estamos dejando de comer. Podemos decir que ayunamos televisión, que ayunamos redes sociales, llamadas telefónicas. Bueno, podemos decir que eso, pero realmente cuando Dios nos habla a nosotros del ayuno, nos habla del ayuno no comer. O sea, no comer. Bueno. Entonces, cuando ustedes ayunen, entonces usted puede disponer ayunar, no desayunando, no desayunando y almorzando, no desayunando, almorzando y comiendo. Es una alternativa. Hay otros tipos de ayunos que es las personas que comen solo verduras o solo frutas o solo líquidos, que toman solo líquidos. Es otra forma de ayuno. O sea, de todas maneras se deja de consumir algo, ¿ya? Es decir, tenemos que tener mucha claridad en eso. Si usted está enferma y tiene por alguna circunstancia, usted no puede ayunar, pues realmente la idea no es que usted se ponga a ayunar pues, contra su propio cuerpo, pero yo sí creo que si aún usted, por ejemplo, no puede ayunar y usted tiene como costumbre, por ejemplo, comer mucho pan o comer mucha, bueno, no sé, algo que le guste durante todos los días, usted puede decir, hoy no voy a comer eso, voy a ayunar, no voy a comer eso. Entonces la palabra de Dios nos habla de algo que nosotros debemos hacer de manera constante. Por eso dice, cuando ustedes ayunen, no pongan cara de tristeza, o sea, que la gente no se dé cuenta, como los hipócritas que ponen caras afligidas para que la gente vea que están ayunando. O no estemos diciendo, ay, oye, estoy ayunando, ay, oye, estoy ayunando. Ay, no, la gente no tiene por qué darse cuenta. Antes, al contrario, debemos poner la mejor cara, pues debemos decir, ok, el Señor quiere que yo ayune, lo voy a hacer, ¿no? Entonces dice Dios que las personas que ponen cara de tristeza y todo eso, dice, les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa, o sea, como que eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando Jesús enseña sobre el ayuno, dice, pero tú cuando ayunes, ¿no? Es la forma como él dice ya ahorita, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, o sea, arréglate, ¿sí? O sea, no es que uno va a entrar al ayuno y mejor dicho, no, ni siquiera ha empezado y ya uno está que, mejor dicho, no aguanto, que no puedo y que no voy a poder tener dominio propio para ofrecer ese ayuno al Señor. No solamente estamos ayunando por Colombia en este caso, ya comenzamos un ayuno a partir de ayer por Colombia. No solamente usted puede ayunar por usted misma, usted puede ayunar por sus hijos, por su esposo, por sus padres, por sus familiares. Bueno, usted puede declarar un ayuno y usted va a tener las fuerzas para poder hacerlo.
La verdad, a veces nos limitamos, ¿no? Me gusta contar que hay una mujer en la Biblia que tenía 86 años y la Biblia nos dice que Ana servía en la iglesia con ayuno y oraciones. Era la forma en que ella servía. Entonces, esta es la forma que se dispone a hacer. Entonces, qué bueno poder saber eso. Así que cuando tú ayunas, entonces tú debes mostrar que eres una mujer que está bien, o sea, que no estoy ahí pues muriéndome, sino que estoy bien, ¿no? Entonces, sino que, bueno, entonces vuelvo a leer, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. O sea, yo voy es al Padre, el Señor sabe que yo ayuno, el Señor sabe que yo puedo orar, el Señor, yo todo eso lo voy a hacer en secreto, no lo tengo que publicar. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, lo que tú haces en secreto para Dios, Él te va a recompensar en público. Y esto es algo sobrenaturalmente maravilloso. Lo que Dios hace por ti cuando tú eres una mujer que ayuna y que ora y que reclama las promesas y que ora en lenguas para las personas que tienen ese don, es porque Dios realmente hace esas de manera maravillosa eso. Entonces tú debes tener claro eso para ti, ¿sí? Cuando tú ayunes, tú ayunas para Dios. Eso es nuestra lema. Y cuando tú ayunas, tú debes tener un propósito por el cual tú vas a ayunar. Por ejemplo, si ahorita esta persona, el Señor por el cual oramos ahorita, está enfermo, entonces yo puedo ayunar para que por él, por su salud. Entonces yo voy a ayunar por él para que Dios lo sane. Ok, yo puedo ayunar por mis hijos que están pasando por un momento difícil. Yo puedo ayunar. Y yo también puedo ayunar, pues no necesariamente por momentos difíciles. Yo puedo ayunar como en una actitud de acción de gracias a Dios. Yo puedo decir al Señor, Señor, yo voy a ayunar en acción de agradecimiento. Yo voy a ayunar de todas maneras, voy a soltar mi corazón hacia Él. Entonces, todas estas cosas son importantísimas. Entonces, vale la pena que tú tengas en cuenta todo eso para que tú te des cuenta de lo que Dios quiere hacer hacia tu vida. El ayuno de reconciliación, me gusta mucho, que es lo que nosotros vemos en Levítico y que muchas veces puede que nosotros no lo hagamos, sí, pero tenemos que hacerlo. El ayuno de reconciliación es un ayuno del cual habla Levíticos capítulo 23, versículo 27. El día 10 del mes séptimo será el día de la expiación. Ese día celebrarán una convocación santa. Mire qué bonito, ¿cierto? Ese día celebrarán una convocación santa, ¿sí? Entonces, a mí me gusta convocar a ayunos, me gusta. Y las mujeres que me conocen de aquí y de afuera, pues que hemos tenido contacto, saben que yo siempre he organizado ayunos de mujeres. Dios mediante voy a organizar un ayuno de mujeres por este medio, que podamos estar juntas orando y clamando. Entonces hay una convocación santa y dice ahí que ayunarán. Así dice la escritura, y me presentarán una ofrenda encendida. No voy a tocar sino el tema del ayuno para no entrar en más detalles, ¿sí? Pero vamos a adelantarnos, ¿sí? Entonces, en este ayuno de reconciliación dice, es el día de la expiación. Expiación es enmienda, reparación, pago, en que se reconciliarán conmigo, está diciendo Dios. Así que ese día no harán ningún trabajo. Todo aquel que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. A quien realice algún trabajo en ese día, yo lo eliminaré de su pueblo. Mire que Dios está llamando al pueblo a un ayuno de reconciliación, donde yo me voy a poner a cuentas con Dios. ¿Qué es lo que he hecho? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Y cómo yo voy a recibir ese llamado del que Dios me está haciendo? Tengo que hacer un ayuno donde me reconcilio con Dios. Claro, Dios quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. Entonces estamos hablando de un ayuno de reconciliación, donde Dios me invita a mí a que llegue a Él y haga las cosas conforme Él quiere que sean hechas. Este ayuno de reconciliación lo vemos también en Joel 2:12.
Aquí hay un llamado al arrepentimiento. Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. Entonces, mire que Dios quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. Muchas veces decimos que buscamos a Dios, pero realmente no tenemos un encuentro con Él. O sea, podemos hablar bonito, podemos orar bonito, podemos decir que aún podemos conocer la palabra y hablar la palabra y dar hasta buenos consejos, pero en nuestro corazón no estamos bien con Dios. ¿Quién conoce el corazón de nosotros? Dios. Inclusive hasta más que nosotros, porque a veces nosotros mismos nos decimos mentiras y creemos que estamos muy bien, pero de pronto hay amarguras, de pronto hay heridas que no se han sanado, de pronto hay murmuración, de pronto hay chisme, de pronto hay engaño, ¿sí? Resentimientos, de pronto hay un dolor muy grande que tú no has podido sanar y que necesitas ser restaurada en eso. Entonces, Dios dice, no, vuélvanse a mí ahora. Es decir, el tiempo es ya, mientras haya tiempo, o sea, ahorita, entréguenme el corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros demos nuestro corazón para Él? ¿No? Entonces, entregamos el corazón a Dios. Nos acercamos a Él con ayuno, llanto y luto. Eso es lo que Dios realmente quiere para nuestra vida. Así que nosotros vemos que hay un llamado, pero un llamado aún el verdadero ayuno. Y ahorita vamos a ver que el ayuno verdadero no es para nuestro propio gusto, ¿sí? El ayuno verdadero dice lo siguiente, en Isaías 58, versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Mire que Dios está incitando a que haya un arrepentimiento. Hay algo que la gente, el ser humano hace y es realmente no tener un arrepentimiento con el Señor. Hay remordimiento, pero el remordimiento no trae libertad. El remordimiento solamente es como para nosotros creernos a nosotros mismos que nos estamos arrepintiendo. Que me buscan cada día. Mire esto como Dios a veces habla y cuando yo veo que Dios habla así es como cuando una mamá dice, no me llaman, no, o sea, los llamo y no me contestan. O sea, como cosa de eso refiriéndose a los hijos, ¿no? Y aquí Dios está diciendo que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia. O sea, como que buscan a Dios, si realmente estamos buscando, entonces dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Pero ¿cómo se quieren acercar a Dios? Es algo muy interesante. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? O sea, el ayuno es algo que Dios está llamando, ¿sí? Y Dios dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Es mejor no decirle nada a Dios que decir y no cumplir. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Sí? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, en el ayuno que no le agrada a Dios es que nosotros buscamos nuestro propio gusto, ¿sí? Entonces, estamos dejando de comer, estamos orando para torcerle el brazo a Dios y encima de eso estamos peleando, ¿sí? Estamos diciendo cosas que no son, hablando lo que no es. Y realmente eso no es lo que agrada a Dios. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces, esta confrontación que Dios hace a nosotros es interesante. Al pueblo de Dios, a las personas que decimos, sí buscamos a Dios, pero no le obedecemos, sí buscamos a Dios, pero
no le buscamos realmente, o sea, lo acomodamos a nuestra propia manera, lo acomodamos a nuestro propio relacionamiento, que el relacionamiento que nosotros tenemos a veces no es el relacionamiento que Dios quiere que nosotros tengamos de Él, ¿sí? Entonces, el ayuno verdadero no es para nuestro propio gusto. Dice el versículo 5 de Isaías 58. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Entonces, ese es el ayuno o sea, que él escogió, no, no es eso. Él pregunta, ¿es ese el ayuno? Y hay mujeres que van a la iglesia, ayunan, pero cuando llegan a su casa realmente no dan testimonio del amor de Dios, no dan testimonio del perdón de Dios, no dan testimonio de paciencia, no dan testimonio de que el amor de Dios todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, no dan testimonio de que andan en los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, sobre todas cosas, esas cosas no hay ley, entonces no se da testimonio de eso. En las casas de pronto alguna vez, no sé tú, o pues yo hemos ayunado y también así como hemos ayunado, peleamos y gritamos y se dicen hasta malas palabras. ¿Eso es ayuno? ¿No? Y si tú tienes gente que trabaja contigo, entonces tú ayunas, pero estás tratando mal a las personas, ¿eso es ayuno? Entonces, como que Dios está diciendo, ¿ustedes creen que esa clase de ayuno me agrada a mí? Ese no es el ayuno que me agrada a mí. El ayuno que Dios ama está también en Isaías 58, versículo 6. Dice, el ayuno que yo amo consiste en esto: soltar las ataduras de injusticia, desatar las ligaduras de opresión, dejar libre a los oprimidos y romper todo yugo. Ese es el ayuno verdadero, que se rompan esos yugos de esclavitud, que se quiten esas cargas de opresión, ¿no? Ese es el ayuno que Dios escoge, ¿sí? El ayuno verdadero es este. Entonces, cuando se habla de esto, se habla realmente en sentido literal, pero también nosotros podemos hacer esto a nivel espiritual. Hay ataduras de injusticia. El diablo toma ventaja de las vidas de las personas. Hay ligaduras de opresión. Hay gente oprimida por enfermedades. Hay gente oprimida por pecados, adulterios, fornicaciones, pornografía, inmundicias que necesitamos que sean las personas libres. Hay gente con yugos de esclavitud, en ruina, en escasez, en espíritu de enfermedad, en accidentes. Y por eso Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice que no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso. O sea, cuando tú entiendes que no tienes lucha contra la carne y sangre, ¿qué se refiere? Que yo no tengo lucha contra mis padres. Esto fue lo primero que yo aprendí cuando comencé a buscar a Dios. Cuando yo comencé a buscar a Dios en la casa se pusieron muy bravos. Yo era soltera y pues realmente en esa época yo ya podía salir y ya yo podía llegar de tarde, o sea, no tenía ningún problema, no me ponían problema en la casa por eso, yo iba a fiestas y yo salía y nada. Cuando ya me conozco, cuando ya me convierto al Señor, cuando ya yo tengo un encuentro con Dios, entonces resulta que yo tengo un encuentro con Dios y en ese momento Dios se vuelve especial para mi vida y comienzan en la casa a ponerme trabas para salir, no me dejaban salir. Entonces, mi mamá, que era una persona muy tranquila y muy dulce, ella también se puso brava. Y una vez, en esa época, hacíamos vigilias en las casas y era en la casa de los jóvenes y me habían invitado a una vigilia y yo había acabado de llevar la gaseosa. También en esa época uno llevara la canasta de gaseosa. Entonces, yo había comprado la canasta de gaseosa y cuando voy a salir, mi mamá y mi papá, que no me ponían trabas, me dijeron, no sales. Claro, a mí me trató de dar rabia, entonces yo llamé al líder de los jóvenes y yo le dije, no me dejan salir, pero yo estaba que peleaba. Él me dijo, acuérdate que tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra lo que dice aquí este versículo de Efesios 6:12.
sino contra un mundo espiritual de maldad. No pelees con tus padres, más bien ponte a orar y bendícelos. Y entiende que es una lucha contra el enemigo. Si realmente eso es. Muchas veces se forman peleas en los hogares, se destruyen hogares. ¿Por qué? Porque no entendemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que el diablo quiere poner enemistad entre el esposo y la esposa, entre los padres y los hijos, entre los hijos y los padres, en las oficinas, en los lugares de trabajo, en la visión que Dios tiene para tu vida. Sí. Entonces Él va a poner oposición, Él va a hacer oposición para que tú te desvíes del camino donde Dios te quiere. Entonces, esto es algo que tenemos que tener claro. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales, que tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros tenemos que batallar. Ahorita en Colombia están pasando circunstancias difíciles. Hay potestades de las tinieblas encargadas de que esto sea realmente más fuerte de lo que debería ser. Y por eso nosotros como hijas de Dios tenemos que intervenir en un cambio a través de la oración, a través del ayuno y a través del entender que esta lucha nosotros la tenemos que ganar es de rodillas y teniendo dominio propio sobre nuestra carne. Entonces, eso es algo importante que toca tener en cuenta. El ayuno, el verdadero ayuno no es egoísta. O sea, cuando hay un verdadero ayuno, no hay egoísmo en mi corazón. Entonces, estaba diciendo que el ayuno que él escogió y lo que leímos antes. Ahora, también dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. O sea, el verdadero ayuno no es no hay egoísmo. Sí, es decir, tú vas a ser una mujer que vas a ser una mujer dadora, alegre. ¿De qué vas a dar? De lo que tienes, ¿sí? No tienes que dar ni más ni menos. ¿De qué vas a dar? Vas a apoyar al hambriento, vas a apoyar a los pobres. Bueno, pues ahorita uno no puede albergar en casa a cualquier persona, pero uno puede ayudar de alguna manera, puede ayudar con un mercado, puede ayudar con un pan, puede ayudar con una llamada, puede ayudar con un dinero que Dios ponga en tu corazón para que tú lo ofrendes, para que tú lo des. Puedes ayudar de alguna manera, ¿sí? Puedes ayudar con un consejo sabio, puedes ayudar con un escuchar, ¿sí? ¿A qué voy a escuchar? Solamente voy a escuchar, no tengo que hacer nada más, voy a escuchar. Entonces, no es que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, no somos salvos por obras, o sea, no es porque tú eres tan buena persona que tú vas a ser salva. Eso es verdad. La Biblia dice que eso no nos hace salvas. ¿Qué nos hace salvas? Que nosotros podamos reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Eso sí me va a acercar al corazón de Dios y me va a hacer hija de Dios. Cuando yo reconozco que Jesús es mi Salvador y que Él murió y se entregó por mi vida, entonces ya yo digo, Señor, perdóname mis pecados y recibo a Jesús en mi vida. Eso me hace hija de Dios. Pero hacer buenas obras, dar mercado y eso no. Sin embargo, somos creadas para buenas obras, ¿sí? Es decir, sí nosotros tenemos que entender que somos creadas para buenas obras. A quien podamos nosotros ayudar, vamos a ser de ayuda. El verdadero ayuno trae claridad, salvación y libertad. Entonces, en el versículo 58:11 dice que cuando nosotros ayunamos, quiero echar un poquito de reversa sobre los versículos anteriores. Dice que el ayuno que Dios ama consiste en soltar las ataduras de injusticia, desatar las ligaduras de opresión, dejar libre a los oprimidos y romper todo yugo. También dice que no es que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y también dice que el verdadero ayuno trae claridad y salvación y libertad. Entonces, cuando nosotros estamos ayunando de la manera que he mencionado antes, entonces Isaías 58:8 dice, entonces
Cuando tú ayunas de esa manera, nacerá tu luz como el alba, ¿no? Y creo que es el momento más hermoso de ver uno cómo nace la luz, ¿sí? Cuando va apareciendo la luz, sobre todo pues cuando uno está, digamos, en un lugar donde uno puede observar ese nacer de esa alba, ¿sí? A veces estamos en lugares, pues en nuestra casa, normalmente pues uno se levanta y no puede observar esa belleza de, digamos, de un nacer del alba, ¿sí? Pero cuando uno está, por ejemplo, de vacaciones, ya sea en un pueblito, ya sea en la costa, ya sea en una finca o en un edificio donde tiene una visibilidad muy hermosa, no hay cosa más hermosa que ver el nacer del alba, o sea, cuando comienza a aclarar. Entonces nacerá tu luz como el alba. O sea, hay una luz que va a venir a tu vida cuando tú ayunes. La primera persona que vas a ser beneficiada eres tú, porque es lo que Dios quiere, beneficiarte a ti. Él no quiere exigir algo que tú no puedas dar. Él te beneficia, te dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. O sea, como que la salvación, la necesidad que tú vas a poner delante de él, se dejará ver pronto. Si tienes problemas con tu esposo, no te demores en ayunar. No te demores en clamar. Si tienes problemas como mujer contigo misma, no te demores en ayunar, en clamar. Hay momentos donde uno necesita claridad. Yo he hecho ayunos por mí cuando me siento que realmente algo me pasa. Y yo comienzo a ayunar, Señor, ¿qué me pasa? Ayúdame porque necesito salir de esta situación que tengo. Y Dios me muestra, ¿no? Entonces puede ser que tenga un resentimiento, puede ser que tome una mala decisión. Bueno, Dios me muestra o que estoy actuando incorrectamente con alguien. Entonces, la salvación se dejará ver pronto. Y si tú estás orando por alguien, también la salvación para esas personas se dejará ver pronto. He visto respuestas intencionales que he hecho por mis hijos y he visto cómo Dios ha respondido a esas oraciones, a esas oraciones donde he pedido al Señor que los proteja, que los guarde, que los ayude, que los prospere conforme las riquezas en gloria en Cristo Jesús. He visto la mano de Dios en eso. Hay oraciones que he hecho en ayuno que realmente todavía no he visto respuesta, pero eso no me quita mi fe en Dios, porque aquí dice, y tu salvación se dejará ver pronto. Y a veces tú buscas justicia, que se haga justicia, que se haga la justicia divina, que se haga justicia, que se haga justicia. Pero mira que si tú ayunas de la manera correcta, la siguiente parte del versículo dice, e irá tu justicia delante de ti. O sea, que Dios es la justicia, o sea, Dios es el que te justifica, e irá tu justicia delante de ti. Y mira, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Necesitas más protección, sí, necesitas, mejor dicho, necesitas alguna protección más mayor, o sea, que esta. Mira cómo estás de protegida. La justicia de Dios delante de ti, la justicia delante de ti, la gloria de Jehová, tu retaguardia. Totalmente protegida por este Dios eterno, por este Dios de poder, por este Dios de gloria, por este Dios de majestad, ¿sí? Totalmente protegida. El verdadero ayuno abre los cielos. Qué bueno que entendamos eso y que podamos poner en práctica, ¿sí? Ese verdadero ayuno que consiste en no comer y en lugar de comer, sacar tiempo para leer la Biblia, sacar tiempo para orar, sacar tiempo para reclamar las promesas, sacar tiempo para orar en el Espíritu. Así que Dios te escucha, Dios te muestra y tu condición. Cuando tú ayunas de esa manera, en el versículo 9, tú dices, ¿qué pasa con el verdadero ayuno? Entonces invocarás a Jehová, o sea, cuando tú vas a orar a Dios, entonces orarás a Dios y dice, y te oirá Jehová. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, qué bueno que hay un oído de Dios atento a ti.
atento a tu necesidad. ¿Será que nos unimos en oración por Colombia y en ayuno por Colombia? ¿Será que Dios nos va a escuchar? ¿Será que Dios nos va a oír? ¿Será que Dios está ahí con nosotros? Entonces invocarás y y oirá Jehová. Clamarás y dirá él. Mira cómo él mismo te dice, heme aquí. O sea, Dios está hablándote. O sea, ¿cómo es? Esto está hablando a los israelitas, pero nosotros podemos recibir esa palabra para nosotros. Qué bueno saber que cuando yo me siento a orar, no estoy orando al aire. No estoy orando a una estatua que no me puede responder. Estoy orando a Dios. Yo me siento aquí donde estoy y yo oro y yo hablo y estoy hablando con Dios y Él me está diciendo, heme aquí. Hasta ahí todo está bien. Pero luego dice, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. O sea, nuevamente vemos, Dios quiere que nosotros nos observemos. Él va a mostrarnos nuestra condición. Muchas veces cuando estamos ayunando por alguien, lo primero que nosotros recibimos es que el boomerang se nos devuelve y nosotros tenemos que mirar hacia nosotras mismas y Dios nos muestra, ay, mira, este yugo que tú tienes, tienes que quitarlo. Si quitares de en medio de ti el yugo, entonces nuevamente, ¿qué yugo tú crees que puedes tener? ¿Qué yugo hay en tu vida que tú dices, si yo tengo que cambiar eso? Por ejemplo, una persona puede tener el yugo de ser una mujer, puede ser compradora compulsiva. Entonces, ay, caramba, bueno, y se ha dado cuenta de eso, pero dice, yo no puedo, yo no puedo, yo puedo, yo tengo que comprar siempre que salgo, compro, compro, compro y Dios te puede quitar ese yugo. Una persona, una mujer que sabe que el cigarrillo daña su cuerpo y que Dios no quiere eso para su vida, puede decir, yo tengo ese yugo de la adicción al cigarrillo y yo necesito que mi vida sea cambiada. Yo necesito que mi vida sea transformada. Entonces, si te quitares de en medio de ti el yugo, ¿qué yugo puede quitarte? Que ya tú eres dura en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, que te da rabia lo que él hace, lo que él dice, que te molesta mucho la situación de la casa. Y esos son yugos de esclavitud y Dios quiere quitarte eso porque Dios quiere que tú des testimonio de que Él está dentro de ti. El dedo amenazador, pues siempre estamos señalando a las demás personas, siempre estamos diciendo lo que no debemos decir y hablamos vanidad. Entonces, todas esas cosas son las que vienen y nos dañan, ¿sí? Nos dañan a nosotros, dañan nuestra vida y tenemos que tener en cuenta eso. Dios mira tu obediencia y tú tendrás luz, o sea, Dios mira que has obedecido a Él. Y en esa misma medida Él te dará luz. ¿Luz para quién? Luz para ti, ¿sí? En Isaías 58, versículo 10 dice, y si dieres tu pan al hambriento y si saciares al alma afligida, entonces aquí vamos nuevamente, otra vez nos habla del egoísmo. Si dieres el pan al hambriento, a veces hay gente en la calle pues que uno dice, no, yo no les doy a ellos porque van a consumir droga. Pero yo creo que sí debemos orar, Señor, a quién está en la calle que necesita, ¿sí? ¿Quién está en la calle que necesita? Y ser sensibles a darles a estas personas. ¿Por qué? Porque estas personas necesitan, ¿sí? A veces vemos mamás con niños chiquitos en la calle. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que entré a una panadería y estaba ahí con mi hermano y ahí en esa panadería venden pizzas. Entonces yo, pan para allá. Entonces yo fui y yo entré a ese lugar y yo me senté a comer algo y yo quedé cargada porque había una señora con un niño ahí afuera. Entonces yo les sentí comprar una pizza y dársela a ellos con su gaseosa. Este niño se puso tan feliz cuando yo le fui a decir a ella si la recibía, pues antes de pedirla. El niño se paró del rincón donde estaba sentado y comenzó como con una alegría, con una tranquilidad, bueno, como algo en su vida.
Y cuando yo salí, estaba la mamá sentada con él y el niño comía esa pizza con un gusto, Dios mío santo. No sé cuántas veces el niño había estado sentado ahí en ese lugar y de pronto con ganas de comer una pizza, de pronto con ganas de comerse eso. Gloria a Dios, esos son sentires que Dios pone, ¿sí? Si tú partes el pan, si tú das al hambriento, ¿qué tal que tú hicieras un mercado y tú hicieras dentro de tu mercado un mini mercado? ¿Sí? Esas son cosas que, digamos, esas son disciplinas que yo practico y a veces tengo que recordármelas, ¿cierto? Y hago ese mini mercado, ¿y a quién se lo entrego? Se lo puedo entregar al señor de la celaduría, se lo puedo entregar. Generalmente lo entrego es a las personas que están aquí en mismo, en el conjunto que yo veo, pues que Dios me pone el sentir para que se los entregue a ellos. Sí, otras veces, pues, hay diferentes formas. A veces hay gente, familia que necesita, ¿sí? Y porque hay resentimiento, porque hay amargura, no se apoya, no se ayuda. Pero mire, esa es una forma de ayudar, esa es una forma de dar. Entonces dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, mira el resultado. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. En las tinieblas nacerá tu luz, qué tremendo. Has estado en un lugar oscuro, 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 ¿sí? Donde cuando se prende una linterna ilumina, pero de una manera sorprendente porque hace una luz como más grande, aún un fósforo se prende y eso se ilumina porque hay tal oscuridad. Yo estuve en un pueblito donde no había luz, ¿sí? Y por las noches realmente uno no ve, o sea, si uno está en la cama, uno sabe que está en la cama porque uno siente la cama, pero no porque ni siquiera ve la cama, ¿cierto? Y cuando uno prendía la linterna, cuando uno prendía la vela o un fósforo, eso parecía que hubiera llegado la luz a todo el lugar donde uno estaba. En las tinieblas nacerá tu luz. O sea, ¿cuál luz? La sabiduría que Dios quiere darte, el entendimiento que Dios quiere darte, la prosperidad, la sanidad, las soluciones, la victoria que Dios quiere dar. Nacerá tu luz. Y tu oscuridad, donde tú tenías esas áreas oscuras, serán como el mediodía. La característica que tiene el mediodía es que ilumina el sol de una manera fuerte, ¿sí? De pronto en lugares fríos nosotros no podemos apreciar mucho eso, pero en climas calientes como la costa, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, uy, el mediodía es muy fuerte, bueno, y otros lugares también de clima cálido. Entonces, esto es algo que Dios te promete a quién, a ti, si nacerá esa luz como el alba. Dios te pastoreará siempre. O sea, nacerá eso, pero ahí dice, Jehová te pastoreará siempre. O sea, tendrás un pastor, tendrás un ayudador, tendrás un protector, quien el mismo Dios estará contigo. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma, ¿sí? En estos días fui al banco, saqué una X suma de dinero para pagar unas cosas que tenía que pagar y no pueden creer, se me perdió ese dinero. Ya, la verdad, no sé si me lo sacaron de la cartera, no sé si cuando fui a sacar algo lo boté, pero era una suma, digamos, considerable porque era para hacer unos pagos. Y bueno, sabe una cosa que me ha tenido con mucha tranquilidad, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Jehová me pastorea siempre, aún en la pérdida de ese dinero. Bueno, Él es el pastor, Él me pastorea siempre, ¿sí? Jehová me pastorea siempre, sí, o sea, Él está ahí para cuidar, Él está ahí para cuidarte en los momentos de dudas, en los momentos donde tú dices, ya no puedo más, en los momentos donde tú no ves una salida, en los momentos donde tú dices, ¿qué hago? Él te pastorea siempre, ¿sí? En las sequías, ¿qué pasa cuando hay una sequía? Pues no se ve, la naturaleza no se ve verde, no se ve agradable a los ojos, se ve seco. Si has estado en algún lugar donde ha habido sequía, donde hay sequía,
el pasto se pone como tostado, color amarillo, los árboles se les caen las hojas, bueno, se comienza como a perder esa frescura de lo verde de la naturaleza. Y así, así pasa como con nosotros, ¿sí? Cuando hay sequía, ¿sí? Cuando nosotros hay sequía, ¿sí? Estamos secos espiritualmente, pues pasa eso, en las sequías, ¿sí? Pero dice que saciará nuestra alma en las sequías. ¿Tendremos sequías estando con Dios? Claro. Por eso Él dice que la sequía saciará nuestra alma cuando nosotros hacemos el ayuno de la manera correcta como Él quiere que nosotros lo hagamos. Y aquí me gusta esta palabra, esta porción, porque así dice que las sequías, ¿no? Entonces yo estaba diciendo cómo uno va por carretera y uno puede ver, digamos, esas partes secas donde no se ve el pasto verde, pero de pronto ahí está cayendo un riachuelo, una cascadita de agua, y alrededor de esa cascada de agua hay matas, hay flores, digamos, las maticas están verdes, se ve vida. Mira que Dios hace eso contigo. En las sequías saciará tu alma. O sea, es agua que Él riega dentro de ti. Esa es agua la que te va a dar el equilibrio, la que te va a refrescar el alma, donde está todo tu espíritu, todo tu ser, ¿sí? En el alma, las emociones, los sentimientos. Ahí penetra Dios y dará vigor a tus huesos. O sea, si hay problemas en los huesos, mira, pues es una buena forma para decir, Señor, quítame esta artritis, quítame esta artrosis, quítame esta escoliosis, quítame, Señor mío, tú dices que das vigor a mis huesos, sáname, Padre, de manera milagrosa. Entonces, Él dará vigor a tus huesos, es decir, qué bueno saber esto. ¿Y qué? Y serás como huerto de riego. Bueno, cuando hablo aquí de sanidad, no hablo solamente de sanidad en los huesos, sino de sanidad en todo en el cuerpo, independientemente del tipo de enfermedad. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Podrás tener palabra para el cansado, palabra para el triste, palabra para la mujer que ya no aguanta más en su casa, palabra para esas relaciones que están a punto de romperse, donde Dios te va a utilizar con palabra sabia, con palabra que penetra al corazón. Y serás como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Siempre vas a estar irrigada por el poder de Dios. Esto es maravilloso, ¿cierto? Entonces dice que Dios hará de ti una restauradora y reparadora de portillos. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Serás una restauradora de calzadas. En tu casa, las personas van a conocer a un Dios vivo y poderoso por ti. Yo fui la primera que comencé en los caminos del Señor a buscar a Dios, como dicen las escrituras y como yo les trato de transmitir y de enseñar en las cosas que he aprendido de parte de Él. Conocida el Señor, era la única que estaba buscando de Dios, la cual tuve oposición en mi casa. Mi papá se puso muy bravo conmigo, no quería que nadie estuviera ahí conmigo, no quería que mis sobrinos se acercaran a mí. Realmente hubo un rechazo total a que yo buscara de Dios. Y con el tiempo, mi mamá también no quería saber nada. Cuando yo me fui a casar, pues que hubo como cierto rechazo a que me casara porque me iba a casar con un pastor. Pues la primera pregunta es que qué íbamos a vivir. La verdad, yo estoy segura que yo me casé bajo la bendición de Abraham, reclamando las promesas de Dios. Igual nos casamos bajo esa bendición y no nos ha faltado nada porque Dios ha estado siempre de nuestro lado. Entonces se pusieron muy bravos. Con el tiempo, corto, tan pronto yo me convertí, al que primero le compartí fue a mi hermano Camilo. Él estuvo buscando de Dios un tiempo, pues su vida ha sido buscar a Dios, a pesar de su problema que tiene, pues que esperamos salga más rápido de lo que estamos viendo, pero ha sido y será un hombre que busca a Dios en su vida y que Dios pues lo tiene ahí para algo especial. Después mi mamá se convierte al Señor, Dios la verdad la tiene
en su gloria, una mujer de fe, una mujer buscadora de Dios, una servidora de Dios incansable, la verdad, lo puedo decir. No predicaba, no dictaba cursos, pero las que la conocieron sabían que era una mujer que podía escuchar, que podía dar un consejo muy, ¿cómo se dice? Muy libre, muy tranquila en una conversación. Y yo la llamé a ella la señora de los tintos. En la iglesia, cuando ella eh, comenzamos aquí la iglesia en Bogotá, entonces, pues yo dije, ¿qué pongo a hacer a mi mamá en la iglesia? Porque pues a ella no le gustaba nada. Y pues yo quería hacer eso como algo para ayudarla a ella, para que no se sintiera inútil, pero no fue así. La verdad, ella lo que más amó fue tener una mesa de tintos en la iglesia donde ella servía los tintos a las personas que llegaban. La señora de los tintos, le puse yo, el servicio con más alto honor y honra que ella recibió y que ella manejó desde que nosotros comenzamos la iglesia aquí hasta que partió a la presencia de Dios. Antes de partir a la presencia de Dios, inclusive casi como 15 días antes, ella estaba sentada porque ya no podía estar de pie, en la mesa de los tintos repartiendo tintos a las personas. Quiero decirles que mi mamá murió ya hace 3 años y realmente después de que ella murió no conseguimos un reemplazo para esa mesa porque ella lo hacía de una manera muy especial. Ella fue fruto de que Dios me habló a mí, me salvó a mí. Yo le hablé a ella fue reacia, ella no quería porque ella estaba metida en espiritismo, pero un día ayuné por ella, un día del cumpleaños de ella. Y yo le dije, Señor, no tengo nada que regalarle a mi mamá, pero yo hoy quiero ayunar por ella y quiero que el Señor tú le des la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, sobre ese día por ella, ayuné por ella. A los pocos días ella recibe al Señor, tiene un encuentro con Dios, se aleja del espiritismo y se consagra a Dios. Después se convierte en mi hermana, una de mis hermanas, la cual se convirtió al Señor, después se casa y ella ahora está pastoreando. Será reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esa es la bendición de Dios que no añade tristeza cuando tú oras, cuando tú ayunas y cuando tú clamas. No solamente lo he visto a través de mi familia, he visto cómo mujeres llegan a reuniones de ayuno del norte, del sur, del oriente y del occidente. Tanto en Cartagena ayunábamos como en Perú cuando estuve ayunábamos, como en Ibagué ayunábamos, como aquí he organizado reuniones de ayuno y oración donde he visto que el poder de Dios se mueve de manera sobrenatural e inimaginable. En Ibagué, mujeres del norte, del sur, del oriente y del occidente venían y realmente cuando hablo del norte, del sur, era que venían para un día de ayuno muchas veces de diferentes lugares de Colombia. ¿Por qué? Porque un grupo de mujeres nos reuníamos a orar y ayunar desde el mes de agosto hasta el mes de noviembre, que era la reunión, clamando al Señor que trajera mujeres del norte, del sur, del oriente y del occidente. Ustedes están aquí y algunas de ustedes dan testimonio de que eso sucedió. Pudimos tener reuniones de 300 y 500 mujeres en ayuno y oración. Y acá hemos tenido también reuniones de oración, de ayuno, noches de gala con Jesús, donde hemos visto el poder y la gloria de Dios. Así que te animo a que te pares firme y comiences a buscar a Dios en ayuno y oración para que veas la gloria de Dios en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de la iglesia, en la vida de otras mujeres, en la vida de